primera vez que encontramos adoración en la Biblia, la encontramos en el pasaje de Génesis capítulo 22, versículo 5. En este pasaje, Abraham iba a entregar a su hijo por orden de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra adoración en la Biblia, necesariamente implica obediencia y servicio a Dios. Interesante también que esa palabra es utilizada cuando Satanás tienta a Jesús. En Mateo capítulo 4, Satanás le dice a Jesús: yo te entregaré todas las naciones del mundo si postrado me adorares. Entonces, también la adoración tiene dos partes. Una, nuestra posición frente a la persona que adoramos, y segunda, la posición de la persona que adoramos. Nuestra posición debe ser postrada ante Dios, nosotros como siervos adorando a Dios. Y la respuesta de Jesús ante esa tentación fue muy clara: adorarás únicamente a Dios y solamente a Él servirás. Entonces miren que la palabra adorar y servir van de la mano. No existe adoración sin servicio. Creador sin igual, se hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde interior. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz o una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo, envolver con el fuego y la luz de tu ser. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. El Salmo 120, versículo 1 y dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Qué afortunados somos nosotros los hijos de Dios, porque cuando tenemos un clamor, una angustia, una tristeza, podemos ir seguros ante ese Padre que está presto para escuchar nuestras súplicas, nuestras plegarias, a nuestras necesidades. Solamente tenemos es que confiar y estar seguros de que tenemos ese Padre que está allí para respondernos. Hoy quiero invitarte, mi hermano, para que juntos clamemos a Dios. No sé cuál sea tu necesidad, cuál sea tu petición,
pero vamos a estar seguros de que nuestro Padre nos está escuchando. Padre, en este día, en esta mañana, invocamos tu nombre y presentamos delante de ti esas necesidades, esas peticiones. Pongo delante de ti las peticiones de cada uno de mis hermanos, para que seas tú, conforme a tu voluntad, dándonos respuesta. Como dijo el Padre nuestro, no se haga conforme a nuestra voluntad, sino a la tuya. Clamamos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y esperamos tu respuesta. En Cristo Jesús. Amén. Tú eres todo, Dios, con nosotros, Rey sin igual, no hay más palabras. Buenos días, familia, Dios los bendiga. Es una bendición, un domingo más en la presencia de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, todos conectados en un mismo sentir, en comunión con Dios y en comunión los unos a los otros, aún por los medios digitales, que podemos sentir el calor de la fe y de la familia de Dios. La historia nos cuenta que en Kenia existe una tribu que se llama los Muamua, o Mau Mau les llaman también. Esta es una tribu muy violenta, fieles a Moscú, por lo cual son anticristianos 100% de estas tribus. Los cristianos de Kenia constantemente están bajo asedio de esta tribu. Y el propósito de esta tribu es matar a los cristianos. Esos cristianos son fieles a su fe en Jesucristo. Caminan kilómetros y kilómetros para reunirse en un culto. Y muchas veces en sus cultos llega esta tribu de los Muamua o Mau Mau y quema los templos y mata a todos los cristianos que allí están congregados. El propósito de esta tribu es que los que coja vivos los hacen convertir a su tribu de tal manera que les hacen confesar su fidelidad a los Mau Mau. Un día Juan, que es el nombre de uno de los nativos cristianos, reunió a 30,000 personas de su aldea para decirles la crueldad del jefe de la tribu de los Mau Mau y decirles: a pesar de que nos tomen prisioneros, y si nos llegasen a confesar nuestra negatividad a Cristo, tendremos un lema en común que debemos confesar, así nos cueste la vida. Y el lema es: no tendrás dioses ajenos. Seremos fieles a Jesucristo, dice este jefe de la otra comunidad. Al poco tiempo fue asesinado por los Mau Mau. Pero su hijo tomó la dirección y el liderazgo de su padre. Y la consigna de este hijo hacia los cristianos de Kenia es: fieles hasta la muerte a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me pregunto yo, ¿cómo sería nuestra fe, nuestra cristiandad, nuestros principios y valores si anduviésemos bajo la presión que andan los cristianos de Kenia? ¿Seríamos capaces de mantenernos fieles a Jesucristo, aunque estuviesen respirando en nuestra nuca para asesinarnos cruelmente por nuestra devoción a Jesús? Por la gloria y gracia de Dios estamos en un continente donde todavía no se vive abiertamente una persecución al cristianismo. Por lo cual hay muchos cristianos que actualmente viven bajo persecución, no solamente los de Kenia. Muchos cristianos en el Medio Oriente también viven bajo persecución, pero su fe ha sido definida. Nunca volverán atrás aunque les cueste la vida. Bien, en el libro de las Crónicas hemos estado hablando sobre la fidelidad y de ser valientes del Señor, de no ser vencidos en medio de la batalla, aún de ir a la batalla aunque nos cueste la vida por una causa, y la causa es que debemos de mantenernos fieles a Jesucristo a pesar de la presión del mundo. Y quiero leerles
en Crónicas capítulo 11, verso 15 al 17, otra historia de los 3 valientes de David. Recordemos que estos 3 valientes forman parte de 30 selectos hombres que decidieron brindar fidelidad a su rey. Y dice el capítulo 11 del primer libro de las Crónicas, versículo 15. Cierta vez, cuando David estaba en la roca cerca de la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los 3 que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva de Adulán para encontrarse con David y acompañarle. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén, o sea, la ciudad del rey David. El verso 17 dice: David les comentó a sus hombres un vivo deseo. Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo de Belén. Entonces esos 3 hombres, sin pensarlo, atravesaron las filas o las líneas filisteas, sacaron el agua del pozo de Belén y la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor y dijo: no permita a Dios que yo beba de esta agua. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos 3 hombres valientes que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Esos son ejemplos de las hazañas de estos 3 valientes de David, dice la Biblia. Bien, familia, un día más, una semana más que Dios nos presta la vida, y la vida no puede pasar desapercibida en esta tierra. Tiene que dejar huella, tiene que hacer la diferencia. Nuestra vida es un regalo de Dios para vivirla en intensidad, y estamos en un contexto actual donde vivir en intensidad es parte del verdadero carácter que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y yo en estos 3 hombres veo un carácter, un corazón de siervo intencional. Estos hombres tenían un corazón de servicio. No importaban las circunstancias que su rey David estaba. Eso es bien interesante. No fueron fieles a David por lo mucho que David podía hacer por ellos. No fueron fieles a David por las muchas cosas que David les entregaba. Miren, su rey estaba escondido en una cueva, huyendo de su enemigo. A pesar de eso, ellos no lo echaron por de menos, sino que fueron a buscarle y a ser parte de su situación. Esto me hace recordar que muchas veces, como hijos de Dios, no siempre Cristo estará a la puerta de nuestro llamado, atendiendo tal vez nuestros caprichos o nuestros deseos inmediatos. No será siempre así. Porque Dios en esos momentos de silencio, cuando no responde a nuestro llamado, es porque está formando nuestro carácter, está formando nuestra paciencia, está formando nuestro ser interior, nos está haciendo cada día más valientes. Estos cristianos de Kenia, su consigna era clara. Su oración no era para que Dios los librara del peligro de los Mau Mau. Su oración era para que Dios les diera fortaleza. Aunque tuvieran que morir, morirían sin negar a su Jesús. ¿Cuál es nuestra oración hoy día? ¿Cuál es el corazón que tenemos? Tenemos un corazón como los valientes, como aquellos 3 valientes que aún en este texto se tornan como anónimos en sus nombres. Posiblemente son los mismos 3 que más atrás dice el capítulo, pero no es seguro. Lo que sí sé es que estos 3 fueron a su rey. Tal vez su rey allí no tenía nada para darlos, pero tenía un corazón para inspirarlos. Cristo no siempre estará atendiendo nuestras necesidades, porque sabe que no siempre nuestras necesidades son necesidades. Pero está inspirándonos a través de su gran amor y de la presencia del Espíritu Santo. Está inspirando nuestras vidas para permanecer junto a Él. Así que estos 3 hombres son los que caminan en medio de la maldad.
Pero no son la maldad, o no son la maldad la que camina con ellos, son los que caminan en medio de la maldad. Los filisteos se cruzaban entre Belén y David, y esos hombres cruzaron de Belén a David, caminaron en medio de la maldad, pero la maldad no pudo caminar con ellos, porque eran hombres decididos y tenían muy claro hacia quién se dirigían. Ellos caminaban para su rey, en pos de su rey, atravesaban el peligro para ir a su rey. No sé cómo estamos nosotros hoy, no sé cuál es nuestra convicción hoy como cristianos. No sé qué peligros o qué amenazas o qué distracciones rápidamente nos sacan del camino y nos ponen en medio del enemigo y nos hacen confundir con el enemigo y terminamos siendo un enemigo más. Pero familia, estamos llamados a ser de esos valientes del Señor, de esos que tienen hazañas, de esos que no limitan su devoción a su rey, que son intencionales en rendir devoción al rey. Jesucristo es nuestro rey, aunque no siempre esté proveyendo, aunque no siempre nos proteja de algunos peligros, de algunas amenazas. Él, nuestro rey, siempre está inspirándonos y sabemos dónde encontrarle y cómo ir a Él. Nunca cambiemos esa devoción a Él, por difícil que sea nuestro territorio, nuestro trayecto. Son los que se acercan al rey intencionalmente. Estos tres valientes que dice el versículo 15 fueron a su rey. Pudieron haberse hecho los locos, como decimos nosotros, haber pasado por alto y haber dejado a su rey allí en la cueva de Adulán. Haber dicho, hay mucho peligro, no nos podemos mover. ¿Sabe que hoy uno de nuestros consejeros principales es el miedo al peligro? Es el miedo a tomar decisiones, a tomar riesgos. No queremos arriesgarnos más de lo que nos pudiera incomodar un riesgo. Pero servirle a Dios, servirle a Jesucristo, significa tomar riesgos, salir de la zona de confort. Significa ir con un objetivo. Quien se dirige a Jesús se encontrará en Él y con Él, por lo cual será siempre bien recibido. No caminará a la deriva, porque aquellos tres hombres fueron a buscar a su rey y sabían que se encontrarían con Él. Si tu corazón se mantiene en visión hacia Jesucristo, siempre tendrás un encuentro con Él y algo de Él escucharás que inspirará tu corazón y sacará lo mejor de ti en medio de un mundo que te demanda cobardía. Esos hombres son los que hacen puente entre la fertilidad y la aridez. Son aquellos que atraviesan la tierra infértil, aquella tierra que se puede morir por los peligros que demanda. Son los que persiguen el sueño de su rey. Eso eran estos hombres, tres valientes del rey David. Me pregunto, ¿estamos persiguiendo el rey de mi Jesús? El rey, el sueño. ¿Estamos persiguiendo el sueño de nuestro rey? ¿El sueño de mi Salvador? ¿Cuál es el sueño de Dios para tu vida? ¿Sabes por qué? Dios no sueña para sí mismo, Él tiene sueños que sacarán lo mejor de ti si los entiendes y los interpretas. Es maravilloso que el rey no le dio una orden a sus tres amigos, a sus tres valientes, no, les compartió un anhelo. Les compartió un deseo que salía de su ser. Estos hombres, sin pensarlo, acudieron, abandonaron la cueva de Adulán y salieron con un objetivo. Vamos a cumplir el sueño de nuestro rey. Cruzaron las filas del enemigo, las líneas filisteas. Arriesgaron su vida. No era fácil. En aquel entonces los filisteos eran el terror de los israelitas. Recordemos que allí en la cueva de Adulán, David se encontraba solo porque su ejército, los soldados de Israel, el ejército de Israel, había retrocedido, le había abandonado. Mire, familia de Dios, cuando el resto abandona, nosotros acompañamos lo que queda abandonado.
Cuando todos huyen, nosotros nos quedamos. Esa es la diferencia entre ser parte de los valientes del rey. Pablo le decía a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sé siempre un recluta. La diferencia entre un recluta y un soldado es que el recluta siempre está temeroso y quiere hacer lo mejor para su comandante. El recluta siempre está con sus oídos puestos y sus ojos atentos a las instrucciones de su rey, de su jefe, de su comandante, de su instructor. El soldado, a medida que va cogiendo experiencia, se hace a veces más desprevenido. A veces se tranquiliza, se relaja, pierde la esencia muchas veces. Recordamos, y no es bueno hacerlo por este medio, pero recordemos que muchos de nuestros hombres que murieron en manos del enemigo aquí en Colombia, de nuestros soldados, a veces murieron por exceso de confianza. A veces se descuidaron, estando en terreno enemigo, pensaron que el enemigo nunca llegaría a ellos y los tomó por sorpresa. Pero no así un recluta, porque un recluta está muy temeroso de lo que sucede a su alrededor. Siempre está atento a las instrucciones de su comandante y siempre quiere hacer feliz a su comandante. Así que tenemos que observar bien esto. ¿Cuáles son los deseos de tu rey en este día? ¿Qué está sintiendo tu corazón que crees que viene de Dios? ¿Qué Dios está poniendo en tu corazón que te está diciendo, este es mi deseo? Y estás luchando entre si es o no es de Dios. Entre si estás o no estás del lado de Jesús. Pero Dios siempre estará susurrando a nuestro oído un deseo. Y no nos lo está dando como una orden, sino que nos está compartiendo un vívido deseo. Así que, iglesia, familia, Dios siempre estará atento para compartir un deseo con aquellos pocos valientes que deciden estar a su lado. El deseo del rey David, solo lo escucharon 3. Pero había un ejército. ¿Pero dónde estaba el ejército? Así que dentro de la multitud no todos podrán discernir la voz y el deseo de su Señor y Rey. Yo le pido a Dios, y cuando leía este texto decía, Señor, permíteme, porque soy muy distraído. Me la paso como buscando o cazando pispirispis, dicen por ahí. Pensando en todo, distraído. Y busco que el Señor a veces me llame la atención y me saque de las distracciones, y quiero estar atento a que Él susurra a mi oído. Y cuando escasamente, son muy raras las veces que he sentido el susurro de Dios en mi vida, cuando me he unido a ese susurro de Dios, he visto la diferencia en mi vida. Ha adquirido sentido y valor y significado. Mantente atento. Aquí Dios está susurrándote al oído. Pero para que Dios susurre a tu oído, a tu corazón, debes de decidir ser un valiente de Jesús, ser un valiente de tu Rey. No permitas que los susurros del mundo te distraigan, que las atracciones de este mundo pasajero te distraigan. Yo soy muy distraído y muchas cosas de este mundo me distraen. No crean que soy el más concentrado en las cosas de Dios. Soy distraído. Dios a veces tiene que hacer cosas muy particulares para llamar mi atención y atraer mi corazón hacia Él. Pero cuando lo ha logrado y mi corazón se ha conectado con Él, la gloria de Dios se ha manifestado en mi vida. Yo anhelo que se siga manifestando. Es rara la vez que puedo captar el susurro de mi Rey, de mi Señor, pero cuando lo logro percibir, el mundo a mi alrededor tiembla, se mueve, porque cosas grandes Dios hará. Así que seamos como estos 3 valientes del rey David, los que impactan el corazón de su rey. Mire que dice que cuando llegaron con el agua, alegres en medio de todo lo que tuvieron que vivir, eran más o menos 20 kilómetros lo que tenían que cruzar de donde estaba el rey David a donde estaba el pozo. Era un deseo del rey. Pero aparte de correr 20 kilómetros más o menos en promedio, tenían que cruzar líneas enemigas. A veces
Cumplir la voluntad de Dios significa cruzar líneas enemigas. No será fácil, pero Él estará esperando tu regreso. No fracasarás en ese desafío. Irás y volverás, y el Rey se impresionará y se impactará su corazón por lo que has hecho. Así que, familia, los que rompen filas del enemigo para alcanzar el deseo del Rey, yo te animo en el día de hoy que le pidas a Dios qué línea del enemigo tienes que romper para alcanzar el deseo de Dios. Tal vez esa línea del enemigo es renunciar a una adicción, renunciar a un mal pensamiento, a un mal hábito, a un temor, a esa zona de confort y hacer algo que nunca has hecho. Te animo a que lo hagas y le digas al Señor: Dios, muéstrame. Los que hacen que sus logros sean una ofrenda al Dios de los cielos. Porque el rey David, cuando estos muchachos llegaron con su sueño cumplido para él, fue tan impactado que él dijo: esta es una ofrenda que yo no me puedo quedar con ella, tiene que llegar al corazón de mi Dios y de mi Padre. Lo que tú hagas en Cristo Jesús para honrar a Jesús, el Padre lo recibirá como una ofrenda agradable y nunca eso se olvidará. 3000 años después seguimos hablando de estos 3 valientes de David. Así que los que logran la honra del Rey, el Rey los honrará para siempre. Tal vez como en Kenia hay hombres y mujeres en este momento muriendo por su fe. Tú y yo no tenemos que morir. Al único que tenemos que morir es aquellas cosas del corazón que nos dañan en nuestra comunión con el Rey. Y muchos susurros Dios habrá querido darnos, pero no los hemos escuchado. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro corazón no hemos muerto algunas cosas que deshonran nuestra relación con el Rey. Yo te animo el día de hoy que le digas al Señor: Dios, ¿qué me estás susurrando que debo de honrar tu corazón? Dios en estos tiempos no da órdenes, susurra deseos. Y los deseos que Dios susurra a tu corazón son para tu bien, son para tu bienestar. Porque estos hombres, en ese deseo del Rey, por cumplir la voluntad del Rey, primero se hicieron siervos y lo vieron a Él como su Señor y Rey. Para nosotros servir tenemos que ver a quien le vamos a servir como nuestro Rey. Cuando vas a hacer algo en amor por alguien, tienes que verlo superior a ti. Cuando haces algo en beneficio de alguien, no lo veas por debajo de ti, sino velo por encima de ti para que te sientas un siervo y hagas las cosas con amor. Estos 3 valientes del rey David lo vieron como su rey, por eso le sirvieron. Hoy tenemos que servirle al Señor con un corazón de siervo. Cualquiera que sea la cosa que Dios esté pidiendo que haga, míralo a Él como tu rey. Y si te está poniendo a servir a la vida de alguien, ve hacia alguien superior a ti. Así que, familia, hoy es un día para inclinar el oído de mi corazón y decirle a mi Señor Dios: ¿qué me estás susurrando? Últimamente, ¿qué me has querido estar diciendo, Señor? Y yo no he podido escucharlo, Dios. Últimamente, ¿cómo estás hablando a mi corazón? No tengo que esperar una orden, Señor. Quiero vivir y obrar bajo tus susurros, bajo tu deseo, Señor. Sería lo más maravilloso que Dios experimentara de mí el día de hoy y de ti el día de hoy. Así que ve y dile al Señor Dios: en mi ocupación del día a día, permíteme ir a ese lugar secreto, a esa cueva de Adulam, allí donde tú estás esperando que yo llegue con un corazón fiel a ti y tú me digas: oh, ¿quién cumpliera mi deseo? ¿Ve? Así lo dijo el Señor, así lo dijo David a sus valientes. Ni siquiera le dijo: cúmplame en el deseo. Le dijo: oh, ¿quién me diera de beber? Dentro de las multitudes que caminan en la fe cristiana, solo hay unos pocos que cumplen el deseo del Rey. ¿Eres tú uno de ellos? Yo quiero ser uno de ellos. Te invito a que seamos parte de esos 3 valientes de mi Señor y Rey. Quiero orar por ti en esta mañana. Padre, Dios de los cielos, hoy pido que abras el oído de nuestro corazón y susurres a mi oído: ¿qué deseo quieres que cumpla, Señor? ¿Qué debo de dejar de mí? ¿Qué filas del enemigo debo cruzar, Señor, por amor a ti?
¿De qué zona de confort debo moverme, Señor, por amor a ti? Quiero cumplir tu deseo y quiero honrar tu corazón y quiero sentirme, Señor, admirada por ti, Señor, porque cumplí tu deseo y ese deseo llegó al corazón del Padre por amor a ti, mi Rey, Señor Jesús. Gracias en este día por tu palabra. Quiero ser como uno de esos 3 valientes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para ti que te has conectado por primera o segunda vez, quiero decirte que como Iglesia Bautista María de la ciudad de Pereira existimos para amar a Dios y amar lo que Dios ama. Eres muy importante para Dios, por lo cual debes de ser muy importante para nosotros. Nos gustaría mucho saber más de ti. Sería de gran bendición que nos pudieras contactar. Te hemos dejado ahí nuestro número de teléfono para que te comuniques con nosotros y así poderte compartir más de nuestras experiencias como familia cristiana que somos. Y bueno, estamos para servirte. Espero volvamos a conectarnos muy pronto. Que Dios te bendiga.